Jung y la psicología analítica. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, una ciudad a orillas del lago Constanza en Suiza. Su abuelo paterno, Carl Gustav Jung, destacado médico de Basilea. Los padres de Jung fueron los menores de 3 hermanos. El padre de Jung, Johann Paul Jung, fue pastor de la Iglesia Reformada Suiza, y la madre, Emily Presswerk, era hija de un teólogo famoso. Así que tanto la religión como la medicina eran habituales en su familia. En la familia de la madre había una tradición de espiritismo y misticismo, tanto así que el abuelo paterno creía en el ocultismo y hablaba con frecuencia con los muertos, principalmente con su primera esposa, quien ya había fallecido algunos años atrás. Esto molestaba un tanto a la segunda esposa, pero aún así se seguían conservando estas tradiciones. Los padres de Jung tenían 3 hijos, uno nacido antes que Carl, pero vivió solo 3 días, lamentablemente, y una hija de 9 años menor que Carl. Por tanto, en los primeros años de su vida fue hijo único. Jung describió a su padre como un idealista sentimental, con dudas sobre su fe religiosa. A su madre la percibía en 2 posturas distintas. Por un lado realista, práctica y cariñosa, y por el otro era inestable, mística, clarividente, arcaica e implacable. Cuando tenía 3 años, Carl estuvo separado de su madre, que estuvo hospitalizada, y esta separación fue muy dolorosa para él. Así que cada vez que se mencionaba la palabra amor, él sentía desconfianza y seguía asociando la palabra mujer con amor, mientras que la palabra padre para él era sinónimo de fiabilidad, pero también de impotencia. En la edad adulta, después de acabar la carrera de medicina en la Universidad de Basilea en 1900, Jung empezó a trabajar como asistente psiquiátrico en Eugene Bleuler, en el Hospital de Salud Mental en Zúrich, el hospital clínico con más prestigio de aquella época. En 1903 se casó con Emma Rauschenbach, una sofisticada joven suiza de familia rica. Empezó a ejercer como profesor en la Universidad de Zúrich y a tratar pacientes en una consulta privada. Tiempo después, Jung había leído la interpretación de los sueños de Freud, poco después de la publicación, pero no le impresionó mucho. Cuando volvió a leer el libro, pocos años después, conocía mejor las ideas de Freud y deseaba la interpretación de sus propios sueños. En 1906, Jung y Freud iniciaron una correspondencia periódica. Al año siguiente, Freud invitó a Carl y a Emma a Viena. Durante esta primera conversación maratoniana, Martha Freud y Emma Jung mantuvieron una charla cordial. Freud estaba convencido de que Jung era la persona ideal para ser su sucesor. Freud consideraba a Jung como un hombre de gran capacidad intelectual. En 1909, después de dar una serie de conferencias en Massachusetts, empezó a nacer una tensión latente entre Jung y Freud. Los dos ya famosos psicoanalistas empezaron a interpretar mutuamente sus sueños, un pasatiempo arriesgado para cualquier relación. Así que en 1913 pusieron fin a su correspondencia personal. Y un año más tarde, Jung renunció a la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional y poco después dejó de ser miembro de la misma. Jung viajó mucho durante su vida, mantuvo la nacionalidad suiza. Él y su esposa, que también eran psicoanalistas, tuvieron 5 hijos, 4 niñas y un niño. Jung era cristiano, pero no practicante. Entre sus aficiones estaban el tallado de madera y piedra, la navegación a vela al lago de Constanza. Esa era otra de sus aficiones. En 1944 ocupó la cátedra de Psicología Médica en la Universidad de Basilea. Sus problemas de salud lo obligaron a renunciar al cargo
un año después, la muerte de su esposa en 1955, así que ya se la pasaba mayor tiempo solo. Murió el 6 de junio de 1961 en Zúrich, pocas semanas antes de cumplir 86 años. Cuando murió, la fama de Jung se extendía por todo el mundo, no solo en relación con la psicología, sino también con la filosofía, la religión y la cultura popular. Niveles de la psique. Jung, al igual que Freud, basó su teoría de la personalidad en el supuesto de que la mente o psique tienen un nivel consciente y un nivel inconsciente. Jung afirmó que la parte más importante del inconsciente no nace de las experiencias personales de cada individuo, sino del pasado remoto de la existencia humana, un concepto que Jung denominó el inconsciente colectivo. El consciente y el inconsciente tienen una menor importancia en la teoría de Jung. El consciente, según Jung, las imágenes conscientes son las que percibe el ego, mientras que los elementos inconscientes no tienen relación con aquel. Para Jung es el centro de la conciencia, pero no es el centro de la personalidad. El ego no es la totalidad de la persona, sino que debe ser completado por un yo más global. El inconsciente personal abarca todas las experiencias de un individuo que han sido reprimidas, olvidadas o percibidas subliminalmente. El inconsciente personal está formado por nuestras experiencias, tanto por único como para nosotros. Ciertas imágenes del inconsciente se pueden recordar fácilmente, otras difícilmente y algunas quedan fuera del alcance de la conciencia. En cambio, el inconsciente colectivo tiene su origen en el pasado remoto de la especie. Los arquetipos. Los arquetipos son imágenes arcaicas que tienen su origen en el inconsciente colectivo. Se asemejan a los complejos porque son conglomerados de imágenes asociadas, provistos de carga emocional. Los arquetipos son generales y proceden del inconsciente colectivo. Se deben diferenciar de los instintos, ya que el instinto es un impulso físico del inconsciente hacia un acto y se consideró el arquetipo como la contrapartida física del instinto. Así que tanto los arquetipos como los instintos son inconscientes y ambos pueden contribuir a determinar la personalidad. Los arquetipos tienen una base biológica, pero surgen de la repetición de experiencias de los antepasados. Dentro de cada persona existe un número incontable de arquetipos y cada vez que una experiencia personal se corresponde, la imagen primitiva latente, el arquetipo correspondiente se activa. Los arquetipos son los siguientes. La persona. La persona se refiere a la máscara que las personas se ponen. La sombra. El arquetipo de la oscuridad y la represión. El ánima, la parte femenina de los hombres que surge del inconsciente colectivo en forma de arquetipo. El animus, el arquetipo masculino en las mujeres, se denomina animus y simboliza el pensamiento y el razonamiento. La Gran Madre representa dos fuerzas opuestas, la fertilidad y el alimento, pero también devorar y abandonar. El anciano sabio, el arquetipo de la sabiduría y la razón. El héroe, representado por la mitología y la leyenda. Y por último tenemos al yo, el que Jung afirmaba que cada persona posee una tendencia genética que le impulsa hacia la evolución, la perfección y la plenitud, debido a esta disposición innata del yo. En las dinámicas de la personalidad se encuentran la progresión y la regresión. Para alcanzar la autoconciencia, las personas deben adaptarse no solo a un entorno exterior, sino también a un mundo interior. La adaptación al mundo exterior implica el avance de energía psíquica y se denomina progresión, mientras que la adaptación al mundo interior conlleva un retroceso de energía psíquica y se denomina regresión. En los tipos psicológicos se encuentran las actitudes, la introversión y la extroversión. La actitud se define como una predisposición a actuar o a reaccionar de un modo característico. La introversión
Es la proyección interior de la energía psíquica con una orientación hacia un mundo subjetivo. Y la extroversión se caracteriza por la proyección de la energía psíquica hacia el exterior. Funciones. Las 4 funciones son percepción, pensamiento, sentimiento e intuición. Se pueden definir brevemente como lo siguiente. Pensamiento, la actividad intelectual y lógica que genera cadenas de ideas. El sentimiento, para describir el proceso de evaluación de una idea o un hecho. Percepción, la función que recibe estímulos físicos y los transmite a la conciencia perceptiva y se llama percepción. La intuición consiste en la percepción más allá de la conciencia. Las 4 funciones suelen aparecer en orden jerárquico, una ocupando una posición superior, otra una posición secundaria y las otras 2 en posiciones inferiores. Desarrollo de la personalidad. Según Jung, la personalidad se desarrolla pasando una serie de fases que culminan con la individualización o autoconciencia. Existen 4 fases de desarrollo. La primera es infancia. Esta es la fase anárquica que se caracteriza por una conciencia caótica y esporádica. La segunda fase es la juventud, periodo desde la pubertad hasta la madurez. Se denomina juventud. La tercera fase es la madurez. Comienza aproximadamente a los 35 o 40 años. Y por último, tenemos a la fase de vejez. Las personas sufren una disminución de la conciencia, igual que la luz y el calor del sol se reduce al crepúsculo. Si alguien tiene miedo de vivir durante sus primeros años, casi seguro tendrá miedo de morir durante los últimos años. Estas fases son las que debe de completar una persona para llegar a su ciclo. La autoconciencia es un proceso de llegar a ser un individuo o persona plena. Esta es muy poco frecuente y solo la consiguen las personas capaces de asimilar su inconsciente en el conjunto de su personalidad. Los métodos de investigación de Jung. Jung recopiló datos más allá del campo de la psicología para construir su concepto de humanidad. Creía firmemente que el estudio de la personalidad no era patrimonio exclusivo de ninguna disciplina y que la persona en su totalidad no se podía entender buscando el conocimiento donde quiera que estuviera. Como Freud, Jung defendió una y otra vez su condición de investigador científico, evitando las etiquetas de místico y filósofo. Jung recopiló datos para sus teorías de lecturas de diversas disciplinas, pero también utilizó datos procedentes del test de asociación de palabras, del análisis de los sueños de la imaginación activa y de la psicoterapia. Investigación relacionada. Jung dio una importancia secundaria a las tipologías. La mayoría de las investigaciones sobre su teoría están relacionadas con la noción de los tipos, es decir, las actitudes y las funciones.